agrado de presentar el chocolate caliente y el vino tinto. Las cosas como deben ser. Bienvenidos. El ministerio que muchas personas lo han llevado ya no en su contexto, ¿no? En su profundidad del concepto, sino más bien se lo está llevando como parte de un programa número 1, número 2, ¿no? Número 3, viene por aquí, viene por allá, y ahí hasta se ha cumplido con lo que hay que hacer. Entonces, de pronto estamos como que poniéndonos en una especie de religiosidad rutinaria, adormecente, de una especie de quizás costumbre ya, y hemos dejado el sentido práctico espiritual de la adoración y por supuesto la alabanza, que debería ser todo el tiempo. Nuestra propia vida es una alabanza y debería seguir diciéndolo, ¿no te parece? Es así, confesamos con nuestros actos lo que nosotros conocemos de la palabra del Señor a nuestro entorno, ¿no es cierto? Yendo ya al tema de la adoración, hoy en día se usa el término adoración para referirse a un ritmo mucho más cadente o un tempo mucho más lento de cada una de las canciones que se tocan dentro de la iglesia, pero este término está mal entendido. Otra forma de entender el término adoración en la actualidad es el hecho de decirle cosas agradables y bonitas, lanzar adjetivos que supuestamente son agradables al Señor. Y esto también es un error. Es por eso que en muchas iglesias notamos que el ministro de alabanza lanza adjetivos como Señor, tú que eres bueno, bello, maravilloso, y la lista de adjetivos es larga, creyendo que con ese tipo de cosas están adorando a Dios, cuando en realidad lo que están haciendo es nada. Y hacen ver a nuestro entorno, es decir, a la gente que no conoce al Señor, que Dios es un Dios casi egocéntrico, es decir, que requiere de adjetivos y de algún tipo de terminología que lo enaltezca, cuando las Escrituras no nos dicen eso. Lo único que nosotros hacemos al decir quién es Dios es decir la verdad de su naturaleza. Es decir, cuando decimos que Él es todopoderoso es porque Él es todopoderoso. Cuando decimos que Él lo sabe todo y conoce nuestros corazones es porque es verdad, porque Él es Dios. No lo hacemos con la intención de querer agradar a alguien con la terminología o con los adjetivos que nosotros podamos manejar. Eso se maneja en el ámbito humano. En el mundo, nosotros, de acuerdo a los adjetivos, al trato que tenemos con otras personas, nos ganamos o congraciamos con ellos. En el caso del Señor, no es así. Lo que el Señor espera es que nosotros confesemos alabanza lo que dice las Escrituras que el mismo Señor nos ha revelado respecto a Él. El Señor no espera que nosotros le digamos algo nuevo, novedoso, algún término rimbombante que podamos inventar para decir realmente qué es lo que sentimos por Él. No está esperando eso el Señor en absoluto. Entonces, ¿qué es realmente la adoración? Pero para ir poco a poco con el tema, necesitamos revisar cuáles son los términos que se usan en las Escrituras y que se traducen como adorar. Por ejemplo, en la palabra en el Antiguo Testamento que se traduce al español como adorar es abad, uno de los términos, ¿no? Esto se entiende como servir y en algunos casos se ha traducido también como ministro. Shahá, que es otro término en el Antiguo Testamento, recuerden que estas son palabras en hebreo, es postrarse e inclinarse. Y es así como se debe de entender, aunque lamentablemente en algunos textos, en algunas partes de las Escrituras, se sigue traduciendo como adorar y al fin y al cabo no se entiende realmente a qué se refiere, si a postrarse, si a obedecer o algo, pero vamos a notar eso más adelante. Otro término que se usa en el Antiguo Testamento es Jabá, que significa inclinarse y homenajear. Pero la pregunta es, ¿por qué dice o se usa este tipo de términos en el Antiguo Testamento de esa manera, en el sentido de servir o ministrar, postrarse, inclinarse o homenajear? Porque la forma en el Medio Oriente y en el Oriente, en la parte occidental del Oriente, es decir, en la parte de Israel, se usaba o se entendía el hecho de postrarse como alguien que está dispuesto a obedecer las órdenes de alguien que considera superior a sí mismo. Entonces, ese era el contexto que se usaba para hablar de inclinarse, que lo han traducido como adorar en el Antiguo Testamento. Y esto se va notando mucho más por la fineza en la cual se traduce para el Nuevo Testamento. Para el Nuevo Testamento se traducen como adorar las palabras eusebeo,
que se traduce o se entiende como actuar piadosamente. Tenemos también el término proskuneo, que es hacer reverencia o dar obediencia. Tenemos sebo, que significa reverenciar, y la trebu, que se refiere justamente a servicio y dar homenaje religioso. Pero la pregunta es otra vez, ¿estos términos qué significado tienen para el Nuevo Testamento? Para el Nuevo Testamento, cuando se escribe, por ejemplo, en el caso de Eusebio, está hablando de una actitud piadosa en el sentido de actuar correctamente. Así que no necesariamente está relacionado al término adorar. ¿Es un reflejo de la adoración? Claro que sí, porque nadie actúa piadosamente si no está obedeciendo los mandatos del Señor. En el caso de proskuneo, hacer reverencia o dar obediencia es el término que justamente se usa aún más en las Escrituras, sobre todo en versículos, en capítulos de las Escrituras del Nuevo Testamento, claves para entender qué es lo que realmente se entiende por adorar. Entonces, recordemos que proskuneo significa hacer reverencia, es decir, inclinarse, pero a la vez también significa dar obediencia. El término sebo, reverenciar, igual tiene que ver con el hecho de honrar a alguien, y la trebo con el hecho de servicio y dar homenaje religioso, pero obviamente en torno al hecho de la obediencia. Si notamos en el núcleo de cada uno de estos términos, está el hecho indirecto de obedecer algún tipo de mandato, algún tipo de orden de parte de Dios que uno está obligado a hacer para agradarle a Él. El término que nos aclara mucho más esto es proskuneo, es decir, dar obediencia. Entonces, ¿qué se entiende por adoración? Adoración se entiende como obedecer a Dios. Lamentablemente muchos, no sé si usar en algunos casos el término pastor, explican diferentes versículos de las Escrituras de manera equivocada. Es decir, ni siquiera han revisado un poco de historia para entender el contexto de cada versículo que están tratando de explicar y le ponen la dosis de sentimentalismo para que la gente pueda tenerlo en su corazón. Y eso es un error. Porque si yo le pongo una dosis mayor de sentimentalismo y poco de sapiencia, de usar la razón. Para inteligencia, como dice para exacto, Pablo, ¿no? Exacto. Hay un versículo en Gálatas que les dice a los Gálatas, la traducción en español no tiene el sazón que tiene el texto en griego. En español dice Gálatas insensatos. Pero en realidad Pablo lo que les dice es, Gálatas, usen sus cerebros o usen sus mentes. Y es eso lo que está pasando hoy en día. Muchos de los que, entre comillas, pastores están hoy en día dirigiendo muchas iglesias, lamentablemente no están usando sus cerebros. Y este término no lo digo de manera despectiva, es un término que aparece en las Escrituras, lo usa Pablo para referirse a los hermanos en Gálatas. Así que para que ningún hermano se sienta susceptible o piense de manera equivocada. Entonces, no están usando sus cerebros en el sentido de investigar en todos los ámbitos lo que las Escrituras están diciendo. Es decir, no revisan nada de historia. Hace poco escuchaba a un pastor decir que la samaritana que aparece descrita en Juan capítulo 4 no adoraba a Dios o tenía muchos errores en su adoración a Dios o había dejado de adorar a Dios y se había alejado del pueblo de Dios porque no había hecho las cosas de acuerdo a su criterio, a su parecer. Pero cuando revisamos las Escrituras, la mujer samaritana no era israelita, era una gentil. Era una gentil. Entonces, si ni siquiera saben lo que las Escrituras describen en el Antiguo Testamento para comprender el Nuevo Testamento, olvidémonos en otros detalles más que puedan comprender algunos aspectos mucho más profundos para realmente enseñar a la iglesia qué es adorar. Cada vez que paso por diferentes iglesias, lo que escucho siempre es alabanza de 2, 3 horas con griterío y demás cosas, aspecto que contradice las Escrituras referido a llevar la iglesia en orden. Y uno dice, ¿y por qué lo hacen? Yo no digo que estén en el sentido de hacerlo intencionalmente mal o alguna cosa, no. Sinceramente son personas que están sinceramente equivocadas. Es decir, gente que quiere realmente hacer lo que es correcto, pero como nunca les han explicado lo que hay que hacer, creen que realmente por estar gritando 2 horas y lanzando adjetivos amorosos a Dios, están adorando a Dios cuando se están equivocando, ¿no? Entonces,
De estos términos y por las mismas palabras del Señor Jesús, podemos notar que estos varían por el simple hecho de los elementos que la acompañan para que sea adoración. Es decir, el contexto nos ayuda a entender realmente qué es lo que está queriendo decir cuando se traduce con el término adorar. Es decir, la adoración es la totalidad de estas sujetas a Dios. Es decir, depende en qué contexto se encuentra cada término, y como cada una de estas busca obedecer a Dios, entonces el contexto tiene que ver con obediencia al Señor, obedecer a alguien. Entonces ese es el meollo, el centro del término adorar como tal. Vamos a ver un pasaje que para mí es hermosísimo y que a mucha gente les va a ayudar a comprender realmente este tipo de término. Vamos a irnos al Evangelio de Mateo, capítulo 8, versículo 2. Para aquellos que tienen o no tienen cerca las Escrituras, la palabra del Señor, les repetimos, les reiteramos que es Mateo capítulo 8, versículo 2. Y dice así, vamos a ver qué es lo que dice este texto que aparece también en Marcos capítulo 1. Dice así, vamos a leer desde el versículo 1. Dice, cuando descendió Jesús del monte, lo seguía mucha gente. En esto se le acercó un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y lo tocó diciendo, quiero. Sé limpio, y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para dar testimonio o para testimonio a ellos. En el Reina Valera 95 aparece como el término postrarse, pero en versiones anteriores, es decir, no sé si en el Reina Valera 60, pero por ejemplo en el 1909 y en versiones anteriores al Reina Valera del 95, notamos que la traducción dice y le adoró. Por ejemplo, la versión Spanish Sagradas Escrituras lo traduce así, he aquí un leproso vino y le adoraba diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Ahora, la pregunta es, ¿por qué lo tradujeron como lo adoraba? Es un error de parte de los traductores, es algo que ellos no han podido identificar. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Lo que pasa es que en el texto anterior a estas versiones nuevas estaba con una correcta traducción, porque el texto que aparece en Mateo es justamente el término proskuneo, es decir, el término que se traduce como adorar como tal. La pregunta es, ¿estaba bien traducido? Porque hay una diferencia con el Evangelio de Marcos. Vamos a leer lo que dice Marcos capítulo 1 para tener el contexto de un sinóptico de Mateo. Marcos capítulo 1, vamos a irnos al versículo 40. Dice así, vino a él un leproso que de rodillas le dijo, si quieres puedes limpiarme. Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano, lo tocó y le dijo, quiero ser limpio. Tan pronto terminó de hablar, la lepra desapareció del hombre y quedó limpio. Entonces lo despidió enseguida y le ordenó estrictamente, mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Pero al salir comenzó a publicar y a divulgar mucho el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. Recordemos que el término adorar significa obedecer. Ahora, muchas personas y comentaristas bíblicos van a decir que lo que en poco voy a decir es un absurdo, pero es algo que a ellos no les consta. Es decir, lo que digo un comentario lo dice un comentarista, pero no saben, el receptor no sabe realmente si lo que está diciendo es verdad o no, ni tampoco puede probarlo. Es por eso que no me gusta este tipo de comentarios que se usan hoy en día en la iglesia. En vez de leer las escrituras, prefieren usar un comentario. Lo que pasa es que el Evangelio de Marcos, a diferencia de lo que muchos eruditos puedan decir, es una respuesta o es un evangelio posterior al Evangelio de Mateo. La pregunta es por qué, si la gente considera que el Evangelio de Marcos, es primero o inicial. Lo que pasa es que en la época en la que se pensaba este tipo de cosas, todavía no se habían encontrado manuscritos del cual se tradujo el Evangelio de Mateo. Si notamos el contexto del Evangelio de Mateo, es netamente judío. Es absurdo pensar que alguien haga una genealogía tan exhaustiva,
haga una explicación de horarios en su evangelio cuando está dirigiéndose a griegos. Los griegos definitivamente no hubiesen entendido en absoluto el porqué de la genealogía, el porqué de los horarios que maneja, y no tendría ningún sentido. Además, perdón, de que, querido Alejandrito, de que el Evangelio de Marcos no fue escrito contemporáneo a la escritura de Mateo, digamos, porque fue escrito después y no fue una persona que vio a Jesús. No olvidemos eso. Bien, lo que pasa es que se han encontrado manuscritos del Evangelio de Mateo en hebreo y en arameo. Y los textos en hebreo y en arameo corrigen una serie de errores que aparecen en el Evangelio de Mateo en griego. Entonces, de manera obvia, el Evangelio de Mateo, incluso la traducción que usamos en el Reina Valera, procede del texto en griego. El texto que procede del griego se notan un montón de errores y se nota también el trasfondo netamente judío. Así que es imposible que el Evangelio de Mateo haya sido escrito en griego inicialmente, sino directamente en hebreo. Entonces, el que tradujo el Evangelio de Mateo en hebreo al griego no entendía o hebreo o griego y usó un término que se usa de manera genérica, pero que lamentablemente estaba mal empleado. Es el término proscuneo. La intención del que tradujo el Evangelio de Mateo no era la de hacer creer que el leproso le adoró a Dios, es decir, le obedeció, para nada. El objetivo era demostrar que el leproso se había postrado ante él, es decir, había ido a suplicarle de rodillas, pero no le estaba adorando. Por eso Marcos explica después en el Evangelio, en el capítulo 1, el versículo 40 en adelante, que se acercó de rodillas, que de rodillas le pidió al Señor. Y da una información adicional que Mateo no da. La información adicional para corroborar o para probar que el término que está usando como postrarse o andar con la rodilla doblada, que es el término en griego gonupetón, es correcto. Él explica y da más información de que el leproso jamás le obedeció al Señor Jesús de ir a presentar los sacrificios al templo. Si el leproso hubiese hecho este tipo de sacrificio, hubiese presentado el sacrificio que ordenaba la ley, los fariseos los sacerdotes hubiesen percatado de que el Señor había hecho un milagro de esa envergadura. Porque recordemos que en el Antiguo Testamento los judíos no eran sanados de lepra. Los casos que encontramos de sanación de lepra en el Antiguo Testamento son de extranjeros, no son de judíos. Entonces, que ocurra la sanación de lepra de un judío era realmente un evento milagroso, un portento increíble. Los únicos que se salvaron de lepra fueron Moisés, que metió la mano al costado y la sacó leprosa, la volvió a meter y la sacó sana, y su hermana. Pero de ahí en adelante no hay otros judíos que hayan quedado sanos de lepra. Entonces realmente esto iba a ser un evento increíble. Pero el error del leproso de desobedecer al Señor hace que el Señor ya no pueda entrar en la ciudad, sino que se quede justamente en las laderas predicando. ¿Por qué? Porque había un montón de gente esperando ser sanada, más que querer escuchar la palabra del Señor. El término proscuneo, por supuesto, es el más utilizado en lo que es la traducción para los hechos de inclinarse, postrar, reverencia y obediencia. Sin embargo, nos vamos a la pausa. A la vuelta, querido Alejandro, tenemos que hacer nomás una experiencia, o mejor dicho, una expedición a dos conceptos que son como que casados y que se está usando en la iglesia de hoy. Y digo en las iglesias de hoy. Se está usando el término de Juan cuando dice que el Padre busca adoradores en espíritu y en verdad. ¿Será Exacto. Que se está usando en el contexto de la palabra? Y también nos vamos a ir a revisar en la porción donde Pablo también habla y dice que los que cantamos o los que adoramos debemos hacerlo con inteligencia. ¿A qué se referirá? Entonces, las baladas en las iglesias, querido Alejandro, las canciones lentas, de pronto se han vuelto en sinónimo de la palabra adoración. Pero estamos descubriendo de que no se trata de un estilo musical la adoración. Quizás en el mejor sentido o en las mejores intenciones de cada uno de los músicos que hay en las iglesias, el término quizá implique tener un momento de comunión, pero estamos equivocando en el camino quizás. Porque como habíamos dicho, la palabra está en el libro de Juan, donde dice
que el Padre está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Y cuando pensamos la palabra espíritu y verdad, pareciera que en nuestra propia interpretación, en nuestra hermenéutica propia, sería como que tenemos que dar el mejor sacrificio, el mejor esfuerzo temporal, porque es un día de celebración al Señor, y donde tenemos que hacerlo todo. Y es un sacrificio que quizás le agrade a Dios o no le agrade, nunca lo vamos a saber. Y por supuesto, acompañado de las lágrimas, del canto y la experiencia que tiene cada persona cuando canta o se pone a alzar las manos ahí en su iglesia, de pronto estamos haciendo lo que para nosotros es el término adoración. Pero la palabra dice otra cosa. Yo quiero lanzar la pregunta a usted que nos está escuchando y por supuesto también a Alejandrito que está con nosotros. ¿El adorar será solamente un privilegio o será un lujo que lo hacemos solamente en el día domingo en tu iglesia o debería ser las 24 horas del día? ¿Cuál es tu concepto, Alejandro? Bien, yo considero que un sordomudo puede adorar 1000 veces mejor que alguien que pueda hablar y oír en muchos casos. ¿Por qué? Porque justamente la adoración tiene que ver con la obediencia. El hecho de que yo cante con todo mi sentimiento en la iglesia media hora, 1 hora, 2 horas antes del culto principal, no implica en absoluto que mi adoración sea de calidad y ni siquiera que sea adoración. Es decir, que podemos ponerle mucho sentimiento al cantar. Pero recordemos que las alabanzas están dirigidas más hacia nosotros, no tanto hacia Dios. Es decir, Dios sí escucha las alabanzas nuestras, pero sobre todo el que se edifica con las alabanzas somos nosotros, porque entendemos mucho más de las Escrituras. Claro, si es que esta alabanza tiene un buen contenido. Hoy en día las alabanzas son te amo, te amo, te amo, te adoro, te adoro, te adoro, de 2 horas. Mantras de orden Krishna, más que todo, no tienen ningún sentido en el aspecto cristiano. Incluso se ha llegado a hacer algún tipo de improvisaciones que le llaman hoy en día cántico nuevo, que no tienen en absoluto qué significa el cántico nuevo, queriendo poner nueva letra, improvisando sobre una melodía ya existente, y es absurdo. Ese tipo de modas norteamericanas lo único que hacen es contaminarnos. Hoy en día en Estados Unidos está de moda aceptar a la comunidad LGBT, es decir, lesbianas, gays, etcétera, etcétera, dentro de la iglesia, como si esto fuera parte de la muestra del amor. En algún momento dentro de estos temas de nuestro programa vamos a tratar el tema del amor, porque también está mal entendido. Mucha gente cree que amor es aceptar todo, venga de donde venga, y aceptarlo porque sí. Y eso no tiene que ver con amor. Sobre todo el amor en las Escrituras, no. El amor de acuerdo a este mundo, sí, el amor de este mundo tiene que ver con tolerancia y decir las cosas de manera políticamente correcta, cuando en realidad no tiene nada que ver con eso. Pero el versículo que mencionas de Juan es muy interesante porque nos llena de información, nos llena de conocimiento respecto a lo que Dios espera de nosotros. Vamos a darle una lectura para entender realmente qué es lo que quiere decir esto. Juan capítulo 4 dice así. Cuando pues el Señor supo que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Fue pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del viaje, se sentó junto al pozo. Era como la hora sexta. Llegó una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimentos. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocierais el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados?
Jesús le contestó: cualquiera que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, pero vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que lo adoren. Dios es espíritu, y los que lo adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Amén. Es hermoso este versículo cuando se entiende todos los aspectos que implican. Primero, recordemos que la mujer samaritana era una extranjera que vivía en Samaria. Esto ocurre más o menos en el Antiguo Testamento, cuando el imperio babilónico saca al reino del norte, los saca del lugar de su territorio y los deja en diferentes lugares. Recordemos que la estrategia del imperio babilónico y después del Medo-Persa era de extraditar, si vale el término, o no, el término extraditar no es el correcto, los saca de su territorio y los dejaba en lugares totalmente distintos para que se ocupen del ambiente, de adaptarse al ambiente en vez de querer hacer algún tipo de revuelta para quedar libres. Entonces, gente extranjera vino a vivir justamente en la parte de Samaria y ellos piden a los lugareños, a ciertos lugareños que habían quedado por ahí, que les expliquen cómo se adora al Dios de esa tierra, porque muchos estaban muriendo a causa de los leones. Entonces, ellos eran idólatras, que adoraban también a Jehová con tal de vivir en paz en ese territorio. Así que no eran judíos como tal, pero los samaritanos conocían de las escrituras referido al Mesías. El Señor le dice algo muy interesante. Hay aspectos que no vamos a tratar ahora, que vamos a tratar en otros capítulos, en otros programas, porque está lleno de información este pasaje. Nos vamos a ir directamente al versículo 20 y dice: nuestros padres adoraron en este monte. Es decir, ella recuerda que en Samaria era el primer lugar donde se adoraba. Y después le dice: pero vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Y notamos que habla de los dos lugares donde se adoraba al Señor, en Samaria y en Jerusalén. La respuesta del Señor contradice todo lo que los actuales pseudopastores están enseñando. Me refiero a aquellos que mencionan a Israel como reloj de las naciones, me refiero a aquellos que hablan de Israel como el pueblo de Dios, cuando en realidad no han entendido las Escrituras. Y dice algo interesante el Señor Jesús. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte, ni en Jerusalén adorarán. Esto va para todos aquellos que creen que en algún momento se va a volver a levantar un templo en Jerusalén, por si acaso, que no va a ocurrir. Y por más que lo hagan, no viene de la mano de las cosas del Señor. Esto tiene que quedar bien claro para muchos, porque muchos se olvidan de este pasaje y siguen esperando que se levante un templo en Jerusalén. Y dice: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Claro, porque ellos eran gentiles, ellos no tenían idea a profundidad de lo que decían las Escrituras. Pero nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. ¿Por qué dice que viene de los judíos? Porque el Señor Jesús es judío. No se refiere a que el pueblo judío nos va a salvar a nosotros, en absoluto. 23, pero la hora viene y ahora es, desde ese momento es que se le adoraba a Dios a partir ya no de Samaria ni de Jerusalén. Y vamos a ver cómo. Y dice: cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, es decir, obedecerán. Recordemos que hemos aprendido que el término adorar tiene que ver con obedecer. Obedecerán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le obedezcan, porque el Padre tales
obedecedores, si vale el término, busca que le obedezcan. Dios es espíritu y los que le obedecen en espíritu y en verdad es necesario que le obedezcan. Mucha gente dice en espíritu y en verdad referidos a que tienes que ponerle alma, vida y corazón en las alabanzas dentro del culto. Y eso es absurdo. Es absurdo. ¿Por qué? Porque entendamos que de acuerdo a nuestro propio espíritu no podríamos obedecerle a Dios. Y esto se nota incluso en los apóstoles. Cuando el Señor Jesús resucita, ellos están escondidos, temerosos de ser capturados o agredidos por los judíos. Ellos en ningún momento están pensando en querer alabar, confesar a Dios, anunciar, predicar la palabra de Dios a la gente. Están escondidos. ¿En qué momento es que ellos empiezan a obedecer lo que el Señor les había ordenado de hablar a muchos? Y lo que habían escuchado a escondidas lo digan de manera abierta. ¿En qué momento ellos empiezan a obedecer? Cuando el Espíritu del Señor Jesús mora en ellos. Esto ocurre en el Pentecostés. A partir de ese momento es que ellos hablan y obedecen la palabra del Señor. Por eso dice en espíritu. ¿Qué espíritu? El Espíritu del Señor Jesús. Y en verdad, ¿qué es verdad? De acuerdo al Salmo 169, su palabra, la suma de su palabra es verdad. Es decir, la totalidad de las Escrituras es verdad. ¿Cómo se debe obedecer a Dios? Guiados por el Espíritu del Señor Jesús y de acuerdo a su palabra, no de acuerdo a sentimentalismos que hoy en día nos están motivando en muchas iglesias. El término en espíritu y en verdad podríamos traducirlo también como una conversión genuina, un cambio de vida que necesariamente viene de una vida transformada, o en este caso de un corazón transformado que por el Espíritu Santo obedece a las Escrituras. Exacto. O sea, es el Espíritu que nos manda. Exacto. Y la verdad que está revelada en la palabra que nos hace obedientes. Ahora bien, este es un problema, querido Alejandro, porque estaríamos cortando en dos la línea divisoria del servicio que actualmente muchos músicos cristianos y cristianas entienden por espíritu y en verdad. No se trata de una experiencia netamente emocional o espiritual, sino que la actitud de tu vida entera debería estar fijada, primeramente convertida, renovada, regenerada, restaurada por el Espíritu Santo y segundo, en verdad, porque la palabra, el Señor nos dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y esa verdad tiene que ser revelada en nosotros. Esa es la verdadera adoración, haciendo un síntesis de esto. Sí, lo que nosotros debemos hacer es, en primer lugar, entender qué es lo que dice el Evangelio. Mucha gente hoy en día vive creyendo que son cristianos cuando en realidad no lo son. Algunos creen que son cristianos por haber hecho una oración en una plaza porque alguien le ha leído las 4 leyes espirituales. Y ese no es el sentido. Esto vamos a tratar en algún momento, pero la gente hoy en día está en moda que cuando hacemos una oración realmente ya somos salvos y no tiene nada que ver con esto. Y dejan de lado todo el proceso de conversión que manda las Escrituras. Solamente para dar un dato, vamos a irnos, mejor dicho, al libro de Hechos, capítulo 2, versículo 38. Notemos qué es lo que dice Pedro respecto a cómo debiera ser el hecho de la conversión de una persona. Y esto tiene armonía con todas las Escrituras, ¿no es cierto? Dice así. Hechos, capítulo 2, versículo 38. Lo leo literal, no lo voy a explicar. El que pueda entender, gloria a Dios. Dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para perdón. Para perdón de los pecados y recibiréis, ¿qué? El regalo, el don del Espíritu Santo. Entonces, si creemos que solamente por hacer una oración en algún lugar estamos salvando gente, estamos equivocados porque probablemente ni siquiera nosotros somos creyentes. Y es a partir de ese momento, obedeciendo lo que dice las Escrituras, en que la gente termina siendo creyente y adoradores. Tiene que ver con obediencia, pero si no estudiamos las Escrituras, ¿qué podemos obedecer? ¿Qué podemos obedecer? ¿Hacia qué rumbo, hacia dónde nos estamos dirigiendo si no entendemos las Escrituras? La misma palabra de Dios en Juan capítulo 4 dice, en espíritu, es decir, de acuerdo al Espíritu del Señor y en verdad. No puede haber alguien que tenga espíritu, adore en espíritu y no esté sujeto a la verdad. No puede haber alguien que esté sujeto a la verdad y lo haga sin espíritu. Es decir, esto es inevitable. Todo aquel que es adorador está guiado por el Espíritu del Señor y conforme a las Escrituras. Conforme a las Escrituras. Hoy en día los cristianos se manejan de acuerdo a su criterio. Voy a la iglesia el fin de semana y vivo
de acuerdo a mi criterio porque ya soy salvo. Ese criterio de que ya soy salvo y la salvación no la voy a perder, también es un absurdo. También es un absurdo. Incluso notemos que, y eso vamos a tratarlo en otros programas, notemos que Pablo dice que si Dios tiene misericordia de él, va a llegar al reino de los cielos. ¿Cómo es posible que Pablo diga semejante cosa? Él no estaba seguro realmente de su salvación. Entonces, hay mucho más que analizar al respecto. Hay mucho más que analizar al respecto. Pero volviendo otra vuelta al tema de la adoración. Adorar es obedecerle. Mientras nosotros no entendamos las escrituras como el Señor nos lo manda, definitivamente no estamos obedeciendo. Aquellos pastores que no permiten preguntas, cuestionamientos, observaciones a lo que están predicando son personas que definitivamente o no conocen las escrituras y por eso no saben qué decir, no quieren escuchar ningún tipo de pregunta, o definitivamente son personas que no saben ni cómo encontrar la respuesta en la palabra del Señor. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese tipo de cosas. Lo que decía la anterior semana, muchas de las iglesias hoy en día, de los púlpitos, se han vuelto en lugares de monólogos de onomatopeyas. ¿Por qué digo onomatopeyas? Porque no dicen nada respecto a la palabra de Dios, no dicen nada coherente y más que todo suenan a ruiditos, a imitaciones de ruidos, ya sea de animales o de cualquier cosa, pero menos verdad. Menos verdad. Hace no muchos veía en un programa de televisión un pastor que llegó y dijo, discúlpenme hermanos, pero no sabía qué enseñar hoy. Y le pedí al Señor que me indique qué voy a enseñar e hizo bibliomancia, ¿no? Ojeó las páginas de la Biblia y encontró un versículo. Y lo que encontró, lo que le salió, es lo que explicó. Y no sabemos qué explicar. La cantidad de temas que hoy en día se están tratando en la iglesia se están agotando. ¿Por qué? Porque la iglesia se ha vuelto en un lugar donde el pastor predica temas, saca versículos de todo lado como sea para armar la idea que él ha armado, que él ha concebido y arma un tema. No hay lamentablemente pero muy pocas iglesias y nos sobraría la media mano para contarlas que están explicando las escrituras en orden capítulo por capítulo y versículo por versículo. A ese paso, bajo el sistema de sacar versículos por todo lado, armar un tema, ponerle alguna ilustración, lamentablemente no vamos a terminar nunca de entender lo que el Señor nos está mandando. Y esto no lo digo solamente por una cuestión de, miren, señores pastores, protesten. Lo digo por el hecho de que me preocupa en sobremanera el hecho de que muchos probablemente se están perdiendo hoy en día sin ni siquiera haber entendido ni el 10% de la palabra del Señor para obedecerla. Y es así. Básicamente se está hablando acerca de lo que es el significado bíblico, no musical, mucho menos eclesiástico de la palabra adoración. En este caminar hemos descubierto algunas falencias del ministerio también y podríamos planificar, ya tenemos varios temas sensibles, querido Alejandro, pero el tema soteriológico creo que está nomás necesario volver a plantearlo, quizás desde una óptica más práctica, para que no tengamos en personas que nos estén manejando con el temor de que porque si no haces esto o si no haces el otro, pues Dios no te lleva, aunque estés 10 años en la iglesia. O el otro extremo donde tengas una vida libertina y que de pronto alguien te dijo, el que es salvo, pues te quedaste nomás salvo y Dios te va a estar rescatando. Por supuesto, estos y otros temas más los estamos desarrollando conforme va semana tras semana. Vamos juntamente con ustedes acompañándolos con esto que es el chocolate caliente y el vino tinto, de las cosas tal y como pensamos que deberían ser según la palabra de Dios. Me gustaría, querido Alejandro, tener ya si es posible, una descripción de lo que en el momento práctico ahora en nuestras iglesias hay. Habías mencionado que hay un momento donde la experiencia de la persona es genuina, sí, pero es una experiencia motivada quizás no por un entendimiento claro. Podemos quizás sumergirnos en ese explicar por qué estamos entendiendo mal la experiencia del Espíritu Santo, que es muy distinto a la experiencia que tenemos domingo tras domingo, ¿no es cierto? Sí, es verdad. Lo que ocurre es que tenemos que entender bien y no ser ingenuos de que estamos sumidos en un contexto netamente mundano. Es decir, la filosofía, la información
los conceptos, la moda que hoy en día está corriendo por los medios de comunicación, nos están llevando a cambiar nuestros criterios. Es decir, pensamos que hoy en día tener amor es ser tolerante incluso a aquello que Dios de manera clara denomina como inmundo, como es el hecho de la práctica homosexual. Las personas que son homosexuales obviamente no lo son personas a quienes nosotros les tenemos una deuda en el sentido de que tenemos que hablar desde el Señor para que lleguen al conocimiento de la verdad. Pero la práctica en sí, eso sí es inmundo, y eso hay que decirlo de manera clara. Hoy en día en Estados Unidos hay muy pocas iglesias o está habiendo un crecimiento gradual y peligroso de iglesias famosas con miembros de la comunidad LGBT. Es decir, si nosotros creemos que esa es la manera correcta de alcanzar a muchos, en definitiva lo que estamos haciendo es aguar la palabra de Dios. Y eso está mal. Porque en definitiva nosotros podemos quedar bien ante la sociedad y el gobierno, pero no ante Dios. Estamos en el chocolate caliente y el vino tinto. Las cosas como pensamos deberían ser según la palabra de Dios. Antes de la pausa nos íbamos a poder estar revisando y habíamos estado prometiendo poder estar esclareciendo este tema que a manera de pregunta surgió porque también tiene su nota a ver, ¿cómo le llamamos esto, querido Ale? Curiosidad secular cristiana, cristiano secular, bueno, ahí vamos, ¿no? Habíamos mencionado que la cantante Beyoncé, o Beyoncé, como lo dicen en la forma latina, en el español, había grabado una canción cristiana donde menciona a Jesús y, por supuesto, mucha gente ya ha utilizado esto. Y quiero leer las palabras de una de las cantantes. Notemos que esta cantante era parte del grupo Destiny's Child de Estados Unidos, que, bueno, se hacen llamar cristianos, y esta cantante que se llama Michelle Williams, la que declara abiertamente estas palabras y que nos llama la curiosidad, la atención. Dice: mi vocación individual tiene algo que ver con la evangelización, pero no con la forma tradicional en un púlpito. Estoy para hablar de la palabra de Dios a través de mi música y tengo oportunidades, dice, en teatro u otras cosas que hacer individualmente para hacer luz. Bueno, ahí está la opinión de ella, ¿no? Sin embargo, gracias porque y hoy estamos cumpliendo esa petición de poder hablar de esto. Se está mezclando quizás lo que nos decían, querido Alejandro, lo sagrado con lo profano, ¿no? Lo que no es con lo que tampoco debería ser. Y bueno, hay muchas grabaciones donde cantantes cristianos invitan a cantantes seculares para que tengan cierto espacio de participación. Y bueno, ahí está, como que testificándole o como que queriendo decir que hay una tolerancia o algún tipo de amor, que Dios los ama a pesar de lo que son. ¿Cómo entendemos esto, querido Alejandro? Bien, es ignorancia pura, es decir, es la forma en la cual nosotros hacemos marketing para producir o vender nuestro disco a un ámbito no cristiano. Obviamente, ese es el fondo real, hay que ser claros. Es mero marketing. Y también de esto salen beneficiados ambos bandos, ¿no? Es decir, el que es cristiano, entre comillas, se beneficia del público no cristiano para que compren o conozcan de este disco. Y Beyoncé justamente para llegar en cierta manera o congraciarse con el ámbito cristiano, que también son un mercado potencial. Entonces, hay que verlo de esa forma. Es decir, esto es un mero marketing. No tiene ningún sentido el hecho de querer llevar la palabra del Señor o no. Porque de seguro, si revisamos la letra, el contenido de estas canciones que pone, dudo mucho que diga algo relacionado con las Escrituras más que yo te amo, Señor Jesús. Y sabe Dios qué Señor Jesús será, ¿no? Porque no es el de las Escrituras. Y hay así una lista de cosas que ocurren dentro del ámbito, entre comillas, cristiano, cuando tratan de promocionar o de vender un disco. Hoy en día hay un boom dentro de la iglesia de un montón de grupos de jóvenes queriendo hacer música cristiana.
Pero si revisamos realmente el contenido, si revisamos el contenido de este tipo de canciones, dicen muy poco o nada respecto a las escrituras. Es decir, de edificación no sirven de nada. Muestran el amor que ellos puedan tener, que yo no dudo del amor que tengan. Como decía Pablo, yo no dudo del amor y del celo que tengan los judíos para con Dios, pero es sin ciencia, es decir, lo hacen en ignorancia, en desconocimiento de las escrituras. Amar y tener celo por Dios, pero sin conocimiento, sin ciencia, es un error. Es un error. Es como que yo ame a fulanita, digamos que se llama Juana. Yo amo a Juanita tanto que cuando la encuentro le digo otro nombre, sé que tiene otro apellido, no sé dónde vive, no sé sus gustos, en pocas palabras no sé nada de ella, pero puedo gritar a los cuatro vientos que la amo. Mis hechos me están demostrando a todos que realmente yo no la amo. Lo mismo pasa con la palabra del Señor. Yo puedo decir que amo a Dios en 25 idiomas, pero mis hechos, mi conocimiento respecto a lo que Dios me manda, me está mostrando si realmente yo amo a Dios o no. Y eso es lo que está ocurriendo hoy en día. Bien, respecto a esto de la alabanza y adoración, hay aspectos bien interesantes que debemos de analizar. Por ejemplo, hoy en día se usa el término ministro. Y ese término, ministro como tal, por el uso que se da en lo cotidiano, da a entender que es una persona muy importante dentro de la iglesia. Pero si revisamos las escrituras, el término ministro como tal viene del término abad o ebed, que se refiere a esclavo, es decir, es el más bajo de los servidores. Y esto es lo que mucha gente no entiende dentro de la iglesia. Decir que soy ministro tendría que entenderse como yo soy esclavo, el siervo más bajo, en servicio dentro de la iglesia. Hoy en día decimos soy ministro y es como una especie de título honorífico, cuando en realidad el Señor nos ha llamado a ser los más bajos. El que quiera ser grande en el reino de los cielos tiene que ser el más pequeño. Y ese es el objetivo dentro del ámbito cristiano. Recordemos que en la palabra de Dios todos los valores están volcados en relación a los valores de hoy en día o del mundo en general. Es decir, si yo quiero ser grande en las cosas del Señor, tengo que ser el más pequeño, el más insignificante. En ninguna manera la idea es ponerse en una posición de altura o de honor en relación al resto, es decir, como si yo fuera alguien mejor que el resto. El trabajo que hacemos es un trabajo de siervo, es un trabajo de esclavo, es un trabajo de yo en la iglesia les digo a los hermanos que yo soy como una especie de empleada doméstica de ellos. Y uno me dice, pero ¿cómo? Yo preparo la comida que ya ha dejado el Señor en su palabra. Es decir, lo único que yo hago es hacer el preparado, digo preparado no en el sentido de que cambie el contenido de las escrituras, sino en el sentido de saber qué darles que no los intoxique, que no los dañe. No les puedo explicar Apocalipsis cuando recién están comenzando en su vida cristiana, cosa que hoy en día están enseñando Apocalipsis, pero por un lado y por el otro, como si fuera información tan fácil de digerir, y que no lo es. Y gracias a Dios enseñan cualquier cosa menos el contenido de lo que dice Apocalipsis. Entonces, ese es el trabajo que uno hace en la iglesia, el trabajo de dar alimento a nuestros hermanos para que ellos sigan creciendo en el conocimiento de la palabra del Señor. Así que ministro tiene que ver con el hecho de ser un esclavo, un siervo. Entendiendo esto, toda la labor del grupo de alabanza que también supuestamente dirige, que nos hemos dado cuenta ahora que no es así, la adoración en la iglesia, tendría que ser una actitud de humildad. Hoy en día nuestros músicos son los primeros en rebosar en orgullo. Son los que tienen problemas de egocentrismo, ¿no? Es decir, los que comúnmente son los que más importancia debieran de tener dentro de la iglesia, cuando en realidad no lo es así. Y lo digo yo como músico, no lo digo como alguien que tal vez es por no poder hacer música, estoy despotricando con un montón de gente que sí lo puede hacer. No. Otra cosa que habíamos tratado la anterior semana era que los que trabajan en el ámbito de la alabanza y que ahora nos damos cuenta que es la confesión como tal, el contenido que estamos dando dentro de la iglesia, tendría que ser gente sumamente humilde y entendida de la palabra del Señor. Estamos hablando de las cualidades de un servidor en el campo musical en la iglesia del Señor. Exacto, y que como hemos visto no necesariamente tiene que ver con la adoración. Y debemos de quitarnos ese tipo de actitudes, el orgullo sobre todo, que es uno de los mayores peligros de ser músicos, que es justamente el orgullo. Pues nuestro talento, al ser muy vistoso y al provocar una serie de emociones, provoca que muchos de nuestros hermanos nos lleguen a admirar y los halagos nos lleven sutilmente al gran precipicio del orgullo, la vanidad, la necedad y la rebeldía, cosas que a nuestro Dios no le agrada. Y esto lo podemos notar en Proverbios capítulo 6, versículos 16 al 19,
el orgullo, el hecho de ser altivo, altanero, o en Proverbios 21 también, es una de las cosas, uno de los aspectos que Dios aborrece. De tales cosas debemos de cuidarnos o debemos dejar el ministerio, aunque la alabanza en la iglesia sufre una baja musical esencial, pues estas cosas contaminan a la congregación. Es decir, si notamos que alguien está teniendo una actitud de orgullo, sería mejor que no participe del trabajo de la alabanza con música. Yo le digo alabanza con música porque le doy prioridad al contenido, no tanto hacia la base musical. Y algo que hoy en día no nos hemos percatado y que tú me preguntabas hace un instante respecto a las emociones para adorar a Dios, como les decía, no tiene nada que ver con emociones como aspecto inicial dentro de la adoración. Es decir, ¿cómo yo puedo sentirme tan emocionado si no conozco las Escrituras? La forma correcta de sentirme emocionado y agradecido al Señor sería si yo entendiera la palabra de Dios, y mis emociones serían el resultado de lo que conozco. Hoy en día la emoción está en primer lugar y al último está el entendimiento. Es decir, nos podemos botar a llorar, a reír, a saltar, etcétera, sin saber el por qué. Muchas iglesias gritamos cánticos triunfalistas de Bolivia para Cristo, y en el fondo no sabemos cómo lograr eso si no conocemos las Escrituras. No sabemos si lo que acabamos de decir siquiera es algo coherente, y no lo es. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Primero, entender la palabra del Señor. Y para justamente motivar este tipo de emociones dentro de la iglesia, se está haciendo uso, mejor dicho, de técnicas musicales que todo aquel que ha estudiado música sabe que es un error utilizarlo dentro de la iglesia. Por ejemplo, para aquellos que conocen algo de música, por lo menos saben algo de acordes, pueden practicar o no practicar, pueden probar en sus instrumentos lo que les voy a decir en un momento. Notemos que en muchos de los inicios de un culto tocamos canciones que usan acordes mayores, es decir, que son la mayor parte de las canciones alegres. Eso inevitablemente empuja a la gente a que tenga un ánimo, pero de alegría inevitable. Eso pueden probarlo en cualquier lugar. Y para finalizar el culto están haciendo uso de canciones con armonía menor. Para los que son alegres usan la armonía mayor, para los que son tristes y para motivar a que diezmen y ofrenden mucho más, usan de fondo armonía menor. No sé si ustedes han notado en muchos cultos, dicen muy bien, vamos a tener el tiempo de las ofrendas, voy a pedir al tecladista que pase por favor, y se toca una base musical, sin letra, todo en menor. El uso de los acordes menores provoca justamente en la emoción de cualquier ser humano tristeza, amargura y arrepentimiento de la nada. Es por eso que al final, con ese tipo de acordes, la gente se pone a llorar y uno dice y le atribuye ese tipo de cosas, el espíritu se ha movido. No tiene nada que ver el espíritu en eso, es simple y llanamente manipulación armónica. Si ustedes ven la película Tiburón, por ejemplo, que es una película de antaño, un clásico, pueden notar que se hace el uso de un acorde séptimo, es decir, lo que se conoce en el ámbito musical como una dominante, un acorde dominante. Y produce ese tipo de tensión. Es por eso que uno disfruta de esa película, el terror de ver aparecer al tiburón, porque escucha durante unos minutos previos el acorde séptimo resonando de fondo. Es lo que comúnmente se hace hasta incluso para bromas. Mamá, ting, 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 mamá, da. Y ese tipo de cosas producen justamente tensión. Entonces, ¿hay un efecto emocional a partir de los acordes? Claro que sí. Y hoy en día se están usando con intenciones de sacar mucho más rédito de los cultos a partir de la música. Es por eso que hoy en día es hecho esencial la alabanza dentro de las iglesias. Hay que tener mucho cuidado con eso. El objetivo tendría que ser netamente honesto. Es decir, tendríamos que cantar alabanzas que hablen del Señor. Y entendiendo ya lo que acabo de decir respecto a los acordes, usar este tipo de efectos de manera sabia para que la gente comprenda la letra, no simple y llanamente para hacer un karaoke cristiano. La gente va y canta y no sabe ni lo que significa todo el contenido de la letra que acaban de cantar. Entonces, la idea es justamente animar, motivar, tener conocimiento de lo que estamos haciendo para que lo que hagamos, lo hagamos de manera honesta ante los ojos de Dios, porque vamos a rendir cuentas ante Él. Muchos de los amigos que nos están escuchando se han identificado, quizás, querido Alejandro, con estas dos porciones terriblemente así, hasta que nos hacen ver nuestra propia condición. Primero, que aquellos que les gusta usar este tipo de acordes, ya estamos entrando en el plano musical,
este tipo de manipulación, así como tú lo mencionas, quizás de pronto nunca ha venido de una manera directamente preconcebida o ya algo preparado, sino que quizás se ha escuchado antes, funciona esta canción, este álbum, este artista o este pastor utiliza aquello, ¿y por qué no utilizarlo yo? En tal lugar se utilizó esto y me gusta y funciona, ¿no? Entonces, quizá lo hacen en un sentido más sin falta de copia, de copia y sin conocer, sí, porque queremos ver los resultados y caemos en un pragmatismo espiritual, ¿no? Si funciona, está bien. Lo que pasa es que recuerden que para el Señor no es un atenuante el hecho de la ignorancia. Es decir, el Señor no nos va a perdonar pecados porque vos no sabías. Es decir, el Señor supone que si tú haces algo es porque conoces. Entonces, si hay músicos dentro de la iglesia o un pastor que está copiando un sistema, un modelo, una estructura para llevar el culto con ese tipo de movimientos musicales, pues lo está haciendo en ignorancia y eso de eso va a tener que rendir cuentas del Señor. Tiene que ser alguien que, por eso le decía, no solamente debiéramos de conocer de las Escrituras es lo primero que debiéramos de saber, incluyendo todo lo demás que usamos dentro de la iglesia. Ciencia, y cuando digo ciencia me refiero a historia, filología, etcétera, 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 que pueda corroborar, que pueda apoyar, que pueda ser un sustento para el entendimiento de la palabra del Señor, incluyendo la música. Un detalle que habíamos dejado pendiente y me parece oportuno también, querido Alejandro, es que obviamente hay las condiciones y las cualidades que debe tener un músico en la iglesia. ¿Qué pasa si encontramos con una persona que no está llenando y está empezando a leudar la masa, como dicen muchos? Está empezando a contaminar. A muchos pastores tenemos el temor de decir, no, es que si se baja el tecladista, se baja todo aquí la cosa. O si se va el guitarrista, que es la estrella, pues aquí vamos a estar con el bombito otra vez y el pandero. Entonces, la actitud creo que ha empezado a dominar una falta de conocimiento también. Hay pastores que están pensando de esta manera. Una vez más hay que pensar en estrategias y métodos que provengan de la palabra de Dios, no en métodos del mundo. Es decir, si no hay música, entonces no vamos a tener miembros en la iglesia. Si no damos desayuno en la mañana, esto ocurre comúnmente en el Alto, si no damos desayuno o algún tipo de merienda en la iglesia, entonces va a disminuir la cantidad de niños, jóvenes y adultos. Si no regalamos para Navidad alguna cosa o hacemos algún tipo de evento, entonces tenemos problemas. Si no hay campamento, tenemos... En el fondo, ¿a quién le tenemos temor? ¿A Dios o a la reacción de la gente? Es lo que nosotros debiéramos de ir analizando. El temor tiene que estar en principio y únicamente para con Dios. Para con Dios. Si nosotros nos manejamos de esa manera, demostramos la fe que tenemos y confiamos en que el Señor va a hacer su obra. ¿De qué nos sirve a nosotros tener una iglesia llena por el tipo de música que tenemos si la mayor parte, el 90% de la iglesia son lobos? ¿De qué nos sirve dar comida y demás cosas dentro de las iglesias si lo que tenemos es gente interesada, adoradores de lo material en vez de las cosas de Dios? Entonces, temer que la alabanza va a ser un detonante para la caída de la iglesia, eso es, no sé, es tener problemas de falta de temor al Señor. Y eso es absurdo. La forma correcta de actuar dentro de la iglesia debiera ser tener temor de Dios, tener temor de Dios. Y lo digo reiteradamente porque necesitamos eso dentro de la iglesia. Aquel que busca la alabanza, aquel que busca algún tipo de cosa que le llene, en realidad está buscando una sensación para sentirse bien ese día, pero no está buscando a Dios. La palabra de Dios nos habla no de un corazón triunfalista, nos habla de alguien que tiene que ser, que entienda la realidad y pise tierra. Y eso se hace a partir de la palabra del Señor. Es decir, una persona puede estar triste, sumamente triste, y eso es correcto y es bueno dentro del ámbito de la iglesia. ¿Por qué? Porque la palabra dice que hay tristeza que es para salvación. No hay nada más hermoso ver a alguien cabizbajo saliendo de la iglesia porque ha entendido la palabra de Dios y ha notado que en su vida hay un montón de cosas que tiene que cambiar, que ver a alguien que sale con una sonrisa de oreja a oreja creyendo que el mundo está todo bien cuando en realidad sigue sumido en su pecado. Entonces, una vez más, necesitamos tener
temor de Dios. Y eso es lo que hoy en día nos está faltando. Hoy en día, gente que no tiene la base bíblica está hablando sobre cosas que ocurren en este mundo como si tuvieran algún tipo de autoridad moral. Y la iglesia evangélica se está quedando callada ante un montón de cosas que están ocurriendo en el mundo, creyendo que con eso se están llevando bien con todos. Y en realidad la palabra de Dios dice que quien se lleva bien con el mundo está peleado con Dios. No podemos servir a dos señores. Y eso es justamente lo que necesitamos entender dentro de la iglesia. La pregunta que nos llega a través, y obviamente nos habíamos un poquito descuidado de este asunto, ¿no? Pueden enviarnos sus preguntas en este tiempo que estamos al aire. Si usted tiene Facebook, ubique la página de la radio que es Restauración FM Bolivia, y también al celular 725-01845 para poder enviarnos alguna cuestión o una pregunta si usted desea. Nos llegó, querido Alejandro, una pregunta y te la paso y replicamos, y quizá nos dé tiempo para más adelante también en la última media hora del programa. La pregunta en sí nos dice, por favor, tremendo escucharlos, un saludo y bendiciones para ustedes. Entonces, ¿en qué quedamos? Dice esta persona. Los que cantamos los domingos, los que vamos a la iglesia, dejamos de cantar o cantamos, pero esta vez cantamos las canciones de la Biblia o las canciones que hablan de uno solo. Las canciones, a ver, déjame un segundito. Sí, las canciones de la experiencia, de mi amor con Dios, o las cosas que están tal cual en la Biblia. Bien, algunas personas pueden llegar a pensar que lo que estoy diciendo es agarren un capítulo de las Escrituras, musicalícenlo y cántenlo en la iglesia. No. Lo que debemos hacer es, primero, voy a usar términos que se usan comúnmente en el ámbito secular para que muchos de los que nos están escuchando, sean cristianos o no, nos puedan comprender. Lo que debemos de hacer es interiorizar, entender, comernos las palabras del Señor, vivirlo, para que lo que nosotros queramos componer como música dentro de la iglesia refleje la Escritura y no tanto así mi concepto personal de lo que creo que es la vida cristiana. Hoy en día la música cristiana, entre comillas cristiana, refleja más mi opinión respecto a lo que es el cristianismo que lo que es el cristianismo en sí. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de, en primer lugar, dejar de lado la palabra de Dios y querer hacer una labor musical cuando en realidad lo que necesitamos primero es entender la palabra de Dios. Entender la palabra de Dios. Cuando yo conocí al Señor, lo primero, porque yo trabajaba en el ámbito de la comunicación y también en el ámbito de la música, yo tocaba en diferentes, lo que hoy en día se dicen boliches y lugares de concierto. Y lo primero que hice fue, por mi deseo, por la necesidad que tenía de decir musicalmente lo que yo sentía, componer canciones cristianas. Después de varios años, obviamente esta música nunca llegó a la iglesia para ser tocada, pero empecé a revisar si lo que yo estaba cantando realmente decía algo de la palabra de Dios o era meramente lo que yo sentía. Y llegué a la conclusión que definitivamente decía lo que yo creía que estaba viviendo de manera correcta en las cosas del Señor. Y no es así. Cuando entendemos la palabra de Dios hay mucha más información que decir. Notemos que la mayor parte de las canciones hablan que aman a Dios y darían todo por Dios, pero jamás se sientan a leer la palabra de Dios. Es como decir, amo tanto a mi esposa que por ella cruzaría los mares. Y cuando ella me dice, mañana nos veremos y justo está lloviendo, le digo, no. Es así. Es decir, decimos una cosa, nos comprometemos con nuestros labios a algo y no somos capaces de hacer ni siquiera lo mínimo. Y esa es la actitud y la mentalidad farisea. Son los que recomiendan todo, pero ni siquiera usan un dedo para levantar absolutamente nada. Hay que tener mucho cuidado con eso. Son palabras que están en la Biblia, las escribió el rey David, quizá en algún momento de persecución, en algún momento de tribulación, de tristeza, de temor, de duda. Está en la Biblia, querido Alejandro. ¿Qué hay con los himnos? Se los han encasillado, los han descartado, los han puesto en el baúl de los recuerdos de algo que ya no se usa, que ya no está a la moda, que ya no se canta porque ya es de antes. ¿Cuál es el criterio? Porque ya no cantamos las canciones que de pronto
nos han servido en algún momento para identificar el corazón de Dios y por supuesto todos esos elementos que nos hablan acerca de lo que es el amor de Dios. ¿Qué es lo que deberíamos hacer, querido Alejandro, respecto a los himnos? Si entendiéramos las escrituras, cumpliríamos con ellas en plenitud, mientras nos dure la vida, ¿no es cierto? Justamente este es el punto en el que mucha gente se equivoca. Supuestos ministros de alabanza han hecho una especie de improvisación que proviene del jazz. Lo hacía Ella Fitzgerald, pero lo hacía de manera melódica, no lo hacía improvisando con letra, pero hoy en día lo están haciendo así. Usan algún tipo de alabanza y le añaden algún tipo de letra improvisada del momento y le llaman cántico nuevo. Cuando las escrituras hablan de cántico nuevo, están hablando de justamente canciones que en el pasado tal vez rítmicamente ya han quedado en desuso. Claro. Pero la letra como tal sigue siendo lo valioso. Como decía la anterior semana, justamente el libro de Salmos no viene con algún tipo de base armónica o rítmica, como alguna partitura o algo por el estilo que nos indique específicamente cómo se debe de tocar. ¿Por qué? Porque no es de interés del salmista ni del Señor el hecho de conservar algún tipo de ritmo. En absoluto. Hoy en día, por ejemplo, hay gente que cree que tocando los ritmos judíos que hoy en día bailan los judíos, están tocando música mucho más santa. Cuando ignorando la historia no se dan cuenta que lo que están tocando es música griega. Recordemos que el imperio griego, cuando llegó a dominar en esa región, influyó de tal manera tanto en el idioma como también en la parte de la filosofía y como también en la música. Justamente muchos de los modos en la música sus nombres vienen del griego. Eolian, Locrian, Phrygian, Lydian, Mixolydio, etcétera, 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 viene justamente del griego. Cuando hablamos de cántico nuevo en las escrituras, estamos hablando de algún tipo de letra, de algún tipo de salmo que tiene una nueva base armónica, una nueva base rítmica, etc. Cuando hablamos de los himnos, yo no digo que todos los himnos sean buenos, porque a mí me consta que hay himnos que son patéticos porque tienen pésima doctrina, pero hay una buena cantidad de himnos que tienen muy buen contenido doctrinal, basado sobre todo en la palabra del Señor, ya sea haciendo referencia de estas o haciendo una cita textual de alguna parte de las escrituras. El cántico nuevo tendría que ver con el hecho de, ¿qué tal si escuchamos estos himnos y le cambiamos la armonía, le cambiamos el ritmo, le cambiamos, no sé, la base melódica, pero rescatamos el contenido como tal? Hoy en día no se está haciendo eso. ¿Por qué? Porque es más fácil tocar lo que se dice en el ámbito del mundo como covers, es decir, una copia de algún artista, y eso es lo que hacemos en las iglesias. Sacamos o nos compramos el nuevo cancionero de Marcos Witt con notas, armonía y todo, y tratamos de sacar lo más idéntico posible dentro de la iglesia, y no tiene ni siquiera valor, perdón para aquellos que son músicos y les gusta la parte de la interpretación, pero no hay un aporte de parte del grupo de alabanza en cuanto a cómo tocar este tema. Un nuevo arreglo, un cambio en la parte de la armonía, no hay. Y en muchos casos es porque no hay tampoco conocimiento en cuanto a armonía o música, o el conocimiento musical dentro de las iglesias. Así que si quieren realmente rescatar los himnos, podrían darle un nuevo toque a partir de esto que las escrituras mencionan como cántico nuevo. La composición también de este tipo de himnos o cánticos dentro de la iglesia definitivamente vienen del conocimiento de la palabra de Dios. Cuanto más conocemos de la palabra del Señor, muchas más cosas tenemos que decirle a este mundo sin contradecir las escrituras, sin plantear algún tipo o influenciar con nuestras ideas o la palabra del Señor o la iglesia. Entonces lo que tenemos que hacer es justamente conocer la palabra del Señor. Si no conocemos la palabra del Señor, van a haber himnos que los vamos a aceptar y seguir cantando dentro de la iglesia sin percatarnos de que tiene un contenido falto de doctrina conforme a las escrituras. Mientras no conozcamos la palabra del Señor, lamentablemente vamos a incurrir en todos estos errores. Y eso es lo que debemos de hacer hoy en día. Hay una pregunta que nos parece algo graciosa, sin embargo también pica la curiosidad, querido Ale. Nos dice, hay un himno que se llama Cuán Gloriosa. Quiero preguntar si de verdad es que Dios vendrá en la mañana, como dice el himno, cuando venga el Salvador, a las naciones unidas, como hermanas, bienvenida le daremos al Señor y todo eso. Me parece que es antibíblico.
si ustedes tienen la explicación escatológica del contenido de este himno. Probablemente el sentido que tiene este himno venga del término que se usa para el Señor como lucero de la mañana. Entonces, Ajá. probablemente sea bajo ese contexto que usan ese tipo de lenguaje. Y eso de las Naciones Unidas, espero que no se refiera a la ONU. Exactamente. No, obviamente entiendo que no se refiere a la ONU, sino que se refiere a que personas de diferentes nacionalidades van a estar recibiendo al Señor. Pero honestamente, digamos, el detalle de cómo lo ha entendido el autor para hacer esa canción se va a notar por el resto del contexto del himno como tal, ¿no? Por esa frase yo diría que no habría mucho problema si es que realmente su referencia está al término del lucero de la mañana referido al Señor, ¿no? En Apocalipsis. Pero si no es ese, entonces obviamente en otras partes del mismo himno hay definitivamente algunos errores. De seguro debe haber alguno de esos errores en el resto del contexto de ese himno. Pero como no conozco el himno, no tengo tampoco la letra completa, poco puedo decir al respecto. Tenemos algo menos de 10 minutos para resumir y dar una síntesis, y por supuesto también vamos a dar un adelanto pequeño de lo que más adelante tendremos, querido Alejandro. No me refiero a esta hora, sino más bien programas futuros que estaremos tocando temas súper sensibles y también de interés que usted, a nosotros y quizá también a las personas que menos esperamos pueden de serle bendición. Bien, hay una serie de temas que vamos a tratar. Voy a dar solamente algunos vistazos de lo que vamos a tratar, solamente algunos temas. Vamos a tratar sobre la cuestión del diezmo. La próxima semana vamos a ver eso, si Dios lo permite, sobre el diezmo. Vamos a ver sobre el asunto de las prédicas y realmente el tipo de prédicas o el método o la forma de predicar que se está usando hoy en día es el correcto conforme a las Escrituras. Vamos a hablar del sentimentalismo espiritual, vamos a hablar también del don de lenguas, vamos a hablar del hecho de dedicar niños, vamos a tratar en algún momento también sobre los comentarios bíblicos si realmente es algo importante. Yo lo he titulado como los comentarios bíblicos, otra artimaña mercantilista, porque así lo veo. Luego vamos a tratar sobre el asunto de misioneros. Vamos a hablar sobre Israel, lo que decía hace un instante, iglesias que están mencionando a Israel como el reloj de las naciones. Vamos a ver si esto es verdad o simple y llanamente esto viene con un trasfondo mucho más turbio, por no decirlo de otra manera. Vamos a hablar respecto a los días sábados, si hay que guardarlos o no, qué es lo que deben de comer los cristianos, y etcétera, etcétera. Si usted tiene incluso alguna pregunta, algún tema que quisiera que se trate en el programa, pueden mandar sus sugerencias al foro o a la página de la radio. Estos temas no están marcados, es decir, no hay una fecha específica, pero se van a tratar en algún momento. Pero estos son la serie de temas que se van a tratar a lo largo de, mientras Dios disponga que el programa siga, vamos a tratar este tipo de temáticas. Para todas aquellas personas que están interesadas en un contacto directo con Alejandro Maldonado, debemos darles la dirección en el Facebook, en el internet, como Ale espacio Maldonado y Z al final. Una vez más se lo repito, Ale espacio Maldonado Z al final. Ahí ustedes pueden dirigir todas las preguntas que quizás no haya habido tiempo de poder hablarlas y compartirlas en este espacio. Nos vamos con el resumen y también con toda la explicación de todo lo que hemos hecho hasta el día de hoy. Bien, un pequeño dato. No recibo contactos nuevos por el Facebook por una serie de actitudes agresivas que he recibido a lo largo de mi labor ministerial. Lo que les puedo sugerir a los oyentes es que se incluyan al foro de debate teológico. En el Facebook pueden buscar este foro, se llama Foro de Debate Teológico. Es un foro donde la gente de diferentes religiones entran y pueden hacer consultas, pueden hacer preguntas y si quieren pueden debatir, obviamente de manera civilizada. Y pueden encontrar información también importante. Otro foro que tenemos en el internet, en Facebook, es el Centro Científico Creacionista, que es un centro que trata aspectos de orden creacionista. Si ustedes tienen amigos ateos y demás que quieran hablar sobre el tema,
y que estén muy convencidos de su ateísmo, pueden invitarlos a este foro también para ver realmente si es que conocen aspectos científicos que corrobore el hecho de la existencia de Dios. O finalmente, en la página de la radio en el Facebook también, que también está abierto para sus preguntas o cuestionantes. Restauración FM Bolivia es una comunidad que dice de la radio. Entonces usted puede dirigirlas a cualquiera de estos sitios mencionados para poder contactarse con nosotros. O pueden visitar también mi página web personal, que es www.alejandromaldonados, Z al final, sí. Lo pronunciamos como S, pero es alejandromaldonados.com, donde van a encontrar artículos también de todo tipo, incluso algunos temas adelantados de lo que vamos a tratar aquí en el programa. Bien, entonces nos vamos con el resumen. La adoración, en este caso sería el resumen de 2 programas, querido Alejandro, la alabanza y la adoración. Habíamos mencionado los temas, la profundidad del significado de la palabra, que no es solamente los cantos, las acciones, sino más bien una actitud de vida, una confesión de una realidad espiritual. Y por supuesto, los otros detalles inherentes al interés que nos está hoy, en este caso, llevando a estudiar en base a las Escrituras. Concluimos con que la adoración, la cualidad del adorador debería ser permanente, querido Alejandro. Bien, cuando tratamos el tema de la alabanza, llegamos a la conclusión que alabar es confesar de manera armónica, de acuerdo a la palabra del Señor. Que hoy en día haya alabanzas musicalizadas no significa que la alabanza esté restringida a la música como tal. Otro aspecto, el del que hemos tratado el día de hoy, respecto a la adoración, hemos llegado a entender que la adoración tiene que ver con obediencia, pero no una obediencia sin entendimiento, la obediencia comprendiendo lo que dice el Señor. Y como decía en otra oportunidad, mucha gente supuestamente obedece al Señor, pero con ideas propias, es decir, tratando de incluir en la iglesia proyectos, planes, etcétera, etcétera, que nacen en su corazón, pero que no provienen de la palabra del Señor. Y esto no se puede entender como obediencia porque no es voy a decirlo de la manera más directa, la iglesia no es para hacer dibujo libre de lo que a Dios le podría agradar, sino que la iglesia es el lugar donde nosotros buscamos entender la palabra de Dios para obedecer lo que el Señor nos manda. A algunos les parecerá poco, a algunos les parecerá mucho, pero eso es lo que dice la palabra de Dios. Debemos de obedecer lo que el Señor manda y con entendimiento. Y para terminar vamos a leer un versículo de la palabra del Señor que nos explica al respecto. Vamos a leer 1 Corintios capítulo 14, versículo 15 en adelante. 1 Corintios capítulo 14, versículo 15 en adelante. Dice así: ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Porque tú, a la verdad, bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Lo que nos dice Pablo, obviamente el contexto está referido al don de lenguas, es que todo lo que nosotros hagamos dentro de la iglesia tiene que ser algo con entendimiento. Y entendimiento significa que sé, conozco, comprendo de lo que estoy hablando. No estoy improvisando. Lamentablemente, en muchas iglesias se improvisa y se hace un juego, lo que comúnmente aquí en Bolivia se denomina como hacer el papel de paco, se hace en bastantes iglesias. Es decir, no lo digo en el sentido de insultar, lo digo en el sentido de hablar cosas, charlatanerías, para agradar a la gente, pero que no necesariamente provienen de la palabra del Señor. Entonces, la idea es hablar con entendimiento, conociendo lo que dice la palabra de Dios, para que lo que yo diga no sea refutado después
sobre todo en la presencia del Señor. Que el Señor no me diga, tú eres un mentiroso porque tú nunca dijiste lo que yo mandé. Ese es el objetivo, el hecho de entender y hablar con entendimiento, pensando, usando nuestro cerebro para la gloria y honra de nuestro Señor. Hoy en día estamos usando más nuestras emociones y no nuestro entendimiento. Estamos usando más nuestro hígado que nuestro cerebro. La idea es usar nuestro entendimiento plenamente en las cosas del Señor. Por algo hay un mandamiento importante en la palabra de Dios. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Cuando habla de mente, está pensando en el hecho de que debemos de amar con todo nuestro entendimiento, usando todo la capacidad cerebral que Dios nos ha dado. Y hoy en día no lo estamos haciendo. Estamos usando más nuestras emociones y al hacer este tipo de uso estamos cayendo justamente en el engaño de Satanás, porque este mundo se maneja de acuerdo a las emociones. Usa tácticas emocionales para que la gente crea y acepte un montón de cosas. Lo que el Señor nos manda es usar nuestra cabeza. Y no me refiero al cráneo como tal, sino al cerebro como tal. Es decir, debemos de pensar en cada aspecto de nuestra vida cristiana. Eso no nos quita, querido Alejandro, de vivir la vida en las experiencias que Dios también nos permita vivirlas. Por supuesto, las experiencias son buenas, las experiencias son necesarias, pero no son la base para tus decisiones, no son la base para que tú emitas un criterio en base a tu emoción, sino en base a lo que la palabra te dice, ¿no es cierto? Manejarnos de acuerdo a nuestros sentimientos nos lleva a tener una serie de experiencias y de vivencias extrañas que no se circunscriben a la palabra del Señor. Ese es el tema que estaremos tocando quizás a la siguiente o a la próxima, el sentimentalismo espiritual. Exacto. ¿No es cierto? Y manejarnos de acuerdo al sentimentalismo puede ser muy alentador para algunos. Ajá. Pero es jugar con un cuchillo de doble filo, porque si nosotros excitamos, motivamos a nuestras emociones, probablemente en algún momento donde algún problema que en otra circunstancia no nos hubiese provocado tanto problema, nos termine destruyendo, porque giramos en torno a los sentimientos y no tanto hacia la razón. Cuando alguien se maneja con el entendimiento, es alguien que a pesar de que se encuentre en una situación caótica y triste o contraria a su vida, mantiene la fe y la esperanza porque ha comprendido que hay algo mucho más importante por venir. Yo no me imagino a Pablo siendo perseguido por sus conciudadanos, probablemente abandonado por su familia, si es que tuvo familia con vida en ese entonces, alejarse de amigos, de contexto, de la vida próspera que tenía económicamente como fariseo. Yo no me lo imagino sereno a él si no hubiera estado sujeto al entendimiento que en Corintios 14, 15 en adelante nos recomienda a él. Es imposible que alguien se mantenga firme si se manejara exclusivamente por los sentimientos. Pablo en este momento no tendríamos, si Pablo se hubiese manejado de manera sentimental, en este momento no tendríamos las epístolas. Tendríamos tal vez pañuelos llenos de lágrimas y no así una epístola. Entonces tenemos que usar sí el entendimiento. ¿Para qué? Para que nuestra vida no se maneje como el junco, de un lado para el otro, de acuerdo al tipo de viento que sople y de dónde sople. Todo aquel que se maneja en el ámbito cristiano debe de manejarse con el entendimiento para tener firmeza y fe sólida en las cosas del Señor. Firmeza y fe sólida es la complementación para todo lo que se ha hablado en este tiempo. Esta vez tocando el tema de la adoración, finalizando el tema de la alabanza y la adoración. Nos tomó 2 jueves, 2 programas en los cuales teníamos que haber cubierto casi todo, y ha sido nuestro corazón, nuestra expectativa poder haber cubrido todo esto y no quedar nada pendiente. Para la siguiente semana estaremos tocando el tema espinoso, delicado, complicado del diezmo, querido Alejandro. De seguro. Y también el sentimentalismo espiritual, muy pronto ya viene. Entonces son temas que usted mismo no los va a quizá entender en su magnitud hasta no poder escucharlo. Una vez más, le queremos agradecer por su sintonía. Anímese a escribirnos, anímese a compartir con nosotros también sus inquietudes, y solamente nos resta desearle que tenga una buena semana, un buen comienzo en la siguiente semana, que usted esté con nosotros, y esperar
esto del chocolate caliente y el vino tinto, las cosas tal y como deben ser, de parte mía y de parte de nuestro querido amigo y pastor Alejandro Maldonado, pues yo quiero tomar la iniciativa, la despedida, querido Alejandro. Me voy feliz y contento porque este es un tema que ha estado llenando el corazón de muchas personas, especialmente músicos, por supuesto que sí. Más adelante nos tocará a otros que estamos buscando tantas respuestas a estas interrogantes. Gracias, hermano Fernando, amigo y compañero en el entendimiento, en la lucha por entender las Escrituras. Estimados oyentes, que el Señor les bendiga grandemente. Les agradecemos por haber estado una vez más con nosotros. Que el Señor les bendiga grandemente y haga brillar su luz en ustedes. Esto ha sido el chocolate caliente y el vino tinto en las cosas tal y como debe ser. Que el Señor los bendiga. Hasta la próxima. Gracias por acompañarnos. Los esperamos en el siguiente programa. Hasta la próxima.